Bienvenidos. Agenda CMI recorrió el occidente de Boyacá para conocer los primeros frutos del proceso cacaotero que se adelanta desde hace 10 años en la región. Esta iniciativa, merecedora de un premio de paz, se consolida en la zona para cerrar el estigma de la Guerra Verde. El occidente de Boyacá es un gigantesco corredor de territorio que comienza en Chiquinquirá, comienza con la Basílica de Chiquinquirá, con base en el símbolo de la Virgen del Rosario, la Reina de Colombia, que está en el corazón y en la fe de los colombianos. Aquí comienza el corredor que va hasta Puerto Boyacá, son aproximadamente 180 kilómetros de recorrido de un territorio absolutamente maravilloso, contrastado por los climas, por la presencia de los verdes, por la geografía, por la riqueza de la biodiversidad. Ese es el corredor que en términos económicos y biológicos es algo extraordinario, no solamente para el departamento, sino para el país. La región se caracterizó siempre por ser una región totalmente agrícola, dependiendo única y exclusivamente su economía del sector agropecuario, la ganadería, los cultivos de maní, de maíz, de arroz por esa época, el cacao, el café, la caña de azúcar, eran productos que garantizaban la subsistencia de nuestras familias. En la década de los 80 pues se generaliza en la actividad minera. La mayoría, tal vez el 98% de la población campesina tuvo algo que ver con la minería. La esmeralda, como siempre, sigue representando dos cosas. Una, un sentido de exclusividad del país y especialmente de la región, y ante todo, en el imaginario de la gente, representa una oportunidad que sigue estando latente en la conciencia, que es la fortuna rápida, el enriquecimiento inmediato, un poco en el sentido codicioso que llevamos muchos en el alma. Esto transformó la cultura agropecuaria en una cultura que dependíamos única y exclusivamente de la minería. Por consiguiente, la minería trajo una bonanza y trajo un flujo de caja y un flujo de recursos impresionante, lo que cambió, repito, la cultura de nuestros productores. El sueño era enguacarnos y venir y hacer de pronto una demostración de poder, de pronto una demostración de riqueza que era pasajera. Hay rezagos de ese proceso de guaquería de los años 80. Eso es evidente, se muestra especialmente en las principales minas que están abiertas hoy, pero se ha venido disminuyendo porque el marco legal colombiano pues, ha entregado las concesiones a empresarios particulares que han establecido formas de control que han ido desplazando los guaqueros tradicionales. Por los años 97, 98 la minería decae en su producción. Algunas minas empiezan a cerrarse por el tema de que las esmeraldas se agotan, otras se convierten en empresas privadas que el Estado les garantiza su privatización y pues se convierten en pequeñas minas que no generan la misma cantidad de oportunidades y empleo que generaban las minas como estaban anteriormente. Entonces, sencillamente por esta época algunos traen los cultivos de coca a la zona. Aparece la coca como la alternativa que podría sustituir ese flujo de caja que nos daba la minería. Y nos pusimos en la terrible tarea de llenar todas estas montañas que vemos de coca.
Esto nos trajo pues más descomposición, nos trajo más problemas. También nos trajo la presencia primero de las guerrillas detrás del negocio del narcotráfico, luego los paramilitares, lo cual pues generó más descomposición social, más desaciertos, más incertidumbre en la población. Lo que traíamos por el año 2005, 2006, el Estado hace presencia en la zona con la fuerza pública, dice no vamos a aguantar más cultivos ilícitos en la zona y comienza un proceso de erradicación forzosa, de represión, de persecución, donde sencillamente nos pusieron fue a correr y a escaparnos de las autoridades. Con ese proceso también nace un proceso de concertación con las autoridades donde algún grupo de campesinos dice, hombre, ¿qué nos propone el Estado a cambio y nosotros somos capaces de erradicar la coca? Tenemos un cacao de mejor calidad. La misma comunidad pues toma un poco de sensatez a criterio de ellos mismos, por iniciativa de los mismos campesinos. Tomamos la determinación pues, de acabar los cultivos ilícitos en la provincia. Es así donde el gobierno nacional, pues, también con diferentes programas del Estado, empiezan a aportar, a unirse a ese apoyo y a esas ideas y se empieza a fortalecer los proyectos productivos agropecuarios que hoy se están adelantando en nuestra provincia. Y nace un proceso muy bonito, espectacular tal vez, que el mundo no lo conoce, que Colombia no lo conoce, donde los mismos campesinos se organizan en pequeñas organizaciones de productores y se comprometen con el Estado a erradicar los cultivos ilícitos de la zona del occidente de Boyacá. Antiguos enemigos de los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur y Otanche se reconciliaron a través de los cultivos de cacao. Un ejemplo de paz que busca traer a estas poblaciones esperanza y progreso. Después del proceso de paz y de desplazarse de la actividad de la guaquería como estaba concebida, la gente de todas formas quería ingreso fácil. Entonces la gente se fue hacia la coca, pero se dio cuenta que efectivamente se podía ganar unos pesos y podía meterse en eso, pero se metía en otro lío realmente. Y cuando la gente se dio cuenta de eso, y obviamente con la presión que hizo el gobierno, decidieron apostarle a cultivos lícitos y uno de los cultivos, el principal hoy, es el cacao, que en los últimos 10 años ha sido todo un proceso de evolución muy interesante porque ha creado fenómenos de asociación, fenómenos empresariales, fenómenos de transformación de uso del territorio. En solo Pauna hemos establecido aproximadamente 500 hectáreas de cacao con aproximadamente 200 familias que están siendo beneficiadas de este proyecto. Las pepitas se llevan a un proceso de fermentación y luego a un proceso de secado. Dura 4 días el proceso de fermentación en cajones de madera. Después de 4 o 5 años de lucha con el cacao ya estamos obteniendo los primeros frutos de nuestra producción. Ya tenemos árboles de 4 o 5 años y estamos seguros que esto va a seguir creciendo. Plantaciones como estas están iniciando su etapa productiva, seguramente en 2 o 3 años van a exponer toda su productividad y van a ser la oportunidad para que el campesino pues tenga ingresos. En el 2005, donde empezamos a sembrar las primeras plantas de cacao acá en Otanche, iniciamos un proyecto asociativo con Pauna y con San Pablo de Borbur y pues actualmente ya tenemos una muy buena cantidad de hectáreas plantadas, tenemos una muy buena producción de cacao, entonces ya tomamos la decisión de dar el siguiente paso, que es iniciar con el tema de la agroindustria. Inicialmente lo que pensábamos era hacer un proyecto exploratorio, a ver cómo reaccionaba el mercado, cómo reaccionaba la región y
reaccionó de una forma muy positiva y pues ahora tenemos un reto grande que es crecer más esta empresa, esta fábrica. En este momento estamos vendiendo 4.500 libras de cacao acá solo en el occidente. No hemos podido ingresar a Bogotá, que es nuestra plaza principal, y pues tenemos que mejorar la fábrica, tenemos que crear una planta grande, una planta física grande para aumentar nuestra producción. Nosotros estamos convirtiendo el cacao que se produce en la zona en este chocolate, se llama Rico Aroma. Es un chocolate de 100% natural, no tiene conservantes, no tiene saborizantes. Como sale de la planta, simplemente le hacemos el proceso de transformación en pastilla. Para poderlo catalogar como orgánico tendríamos que tener un sello. En este momento sí lo estamos trabajando, ya estamos empezando con la ayuda de algunos amigos de Canadá a trabajar el tema orgánico. Esto que estamos haciendo, que es generar empleo y generar desarrollo social, casi que el mercado en Colombia no nos lo reconoce, pero países como Canadá sí nos lo reconocen. Y estamos muy interesados en buscar la forma de exportar cacao a Canadá. Estas mismas organizaciones hoy están mirando la posibilidad de arrancar nuevos proyectos agrupados, manteniendo siempre el contexto regional, que es lo que ha fortalecido este proyecto y no el individual. Hoy el Ministerio de Agricultura nos reconoce como una organización importante en el sector cacaotero. Pertenecemos a la Red Nacional de Cacaoteros, pertenecemos a una fundación que agrupa a 8 organizaciones cacaoteras del occidente de Boyacá, de 8 municipios de Boyacá. Funreagro es una fundación que llamamos de segundo piso o de segundo nivel, que nos agrupa a las organizaciones del occidente y nos representa en el tema de gestión regional y en el tema de comercialización de productos. Eso digamos que es el contexto del proceso regional de cacao que se lleva en la provincia. Se saca esta cuchilla hacia acá. Esta cuchilla hacia acá. Más gruesa de... Esto se baja, la cuchilla así. La mayoría de mis compañeros de infancia murieron debido a la guerra. Nunca nos imaginábamos que algún día íbamos a tener esta posibilidad de surgir y de salir adelante con un proyecto o con un producto como el cacao. Yo en alguna época de mi vida llegué a sacar base de coca, a echarle química a eso y producir base de coca. Ahora estamos produciendo chocolate, utilizando como esa capacidad de innovar que mi Dios nos ha dado para algo bueno, para algo que realmente sea útil a la sociedad. Con Juan Urbano, el amigo de Pauna, el que maneja la cooperativa de Pauna, hasta hace 20 años, si nos encontrábamos teníamos que echarnos plomo porque por ser de Pauna y nosotros ser de Otanche éramos enemigos. Esto lo cambiamos gracias a estos proyectos. El proyecto de cacao ese es como uno de los grandes resultados, crear hermandad entre municipios. A través del Corredor del Cacao en el occidente de Boyacá se quiere incentivar el ecoturismo. Paisajes, mitología y biodiversidad son alternativas para esta región del departamento. Esta es la escuela más antigua de San Pablo de Borbur. Fue creada en el año de 1913. Crear una cultura es un proceso tremendamente lento. Romperla también es un tanto difícil y volver a recrear una cultura, pues lógicamente se requiere de mucho tiempo. Estamos en un proceso acelerado nosotros de ese cambio cultural, el cambio de la cultura minera. Lo que le hemos heredado a la cultura minera es la parte violenta, la parte de la guerra. Mas, sin embargo, en este momento, si ustedes visitan el occidente de Boyacá y si particularizamos nosotros en San Pablo de Borbur, ustedes se van a encontrar con una realidad que es totalmente diferente. Y esa reconciliación en el tiempo se ha ido efectivamente fortaleciendo y se ha ido consolidando. Y se ha ido consolidando en la conciencia colectiva. La generación menor de 30 años
ni siquiera quiere ir a la mina, muchos no quieren ir a la mina, entonces mucho menos van a querer la violencia. La palabra paz está prácticamente que en el ADN de la gente, porque es la única esperanza que tienen de seguir viviendo tranquilos como lo han hecho en los últimos, sobre todo los últimos 10 años. Entonces la gente entiende que esa palabra no la puede sacrificar por ninguna circunstancia. Algunos interpretan la paz a su manera. No, esta es la paz auténtica que quiere la gente y que se respira en los parques de cada municipio y que se respira al hablar con el campesino, con el productor de cacao, de café y que se respira con los expertos que están manejando procesos culturales interesantes alrededor de la mitología y alrededor de las riquezas culturales que hay en la región. Por eso me parece que la palabra paz realmente está allí impregnada en la conciencia de la mayoría de la gente. El premio Emprender Paz es ese reconocimiento, ese esfuerzo a estos campesinos que optaron por dejar los cultivos ilícitos y sembrar cacao. El premio Emprender Paz significa ese reconocimiento a ese sufrimiento que también tuvo que pasar esta provincia y estos campesinos por todo el tema de la violencia que vivimos acá. Todos nosotros de una u otra manera fuimos afectados en la violencia o en la guerra acá, la guerra verde, la guerra de las esmeraldas, la guerra del narcotráfico, pero que hoy le estamos apuntando a la paz, construyendo sociedad, capacitándonos, estudiando, forjando mejores líderes en nuestra provincia, y eso es lo que estamos buscando. No solamente este reconocimiento es para Socacao en San Pablo de Borbur, sino es un reconocimiento para toda una provincia. Estamos propiciando o buscando un camino alternativo que le brinde a Borbur otro horizonte económico. Estamos pensando en el turismo, estamos pensando en aprovechar todas estas maravillas que tenemos nosotros acá, como los cerros de Fura y Tena. Tenemos acá un potencial hídrico, tenemos unas cascadas tremendamente bonitas donde hacemos rappel, hacemos torrentismo. Le estamos apostando a esa parte de un renglón de la economía nuevo. Que el dios Ares creó los dos primeros seres, que los llamó Fura mujer y Tena hombre, y les enseñó todo lo que tenían que saber, les enseñó a cultivar, a trabajar, a defenderse. Les dijo que podían vivir eternamente siempre y cuando cumplieran un precepto que era la total fidelidad del uno al otro. Cuando ese precepto se incumplía, entonces vendría la vejez y la muerte. Pasaron muchísimos años y los musos vivieron felices y contentos, poblaron la tierra, toda esta región, crecían como pueblo. Y en cierta ocasión llegó un extraño personaje a la región, de una raza distinta, de cabellos rubios, de ojos azules, que venía buscando una flor que curaba todos los males. Entonces Fura se compadeció de este extraño personaje que se llamaba Sarvi y se ofreció a ayudarle a buscar esta flor. Así fue como se adentró en la selva. Y después de un tiempo de estar con Sarvi, ella se enamoró de este extraño personaje y lógicamente pues le fue infiel a Atena y incumplió el mandato sagrado del dios Ares. Cuando la mujer le era infiel al hombre, el hombre tenía que sacrificarse, afilaba su macana y se sacrificaba, y la mujer como castigo tenía que sostenerlo en su regazo, en sus piernas, hasta que el cuerpo se descompusiera totalmente. Así lo hizo Tena, cumpliendo al mandato del dios Ares. Él se sacrificó y lógicamente Fura tuvo que sostenerlo en sus piernas durante este proceso. Y fue terrible, tremendo el dolor de Fura durante esos largos días, sus gritos, sus lágrimas, sus lamentos, al punto de que el dios Ares se compadeció de Fura y decidió perdonarlos. Pero antes de eso buscó a Sarvi, que ya había huido de la región, y lo encontró huyendo y lo convirtió en un peñasco desnudo para que los rayos del sol lo castigaran y la furia de las tormentas. Pero Sarvi, en medio de su pétrea prisión, que logró desgarrarse las entrañas y de ella brotó un torrente, se vino con toda su furia contra los dos sagrados seres que ya estaban convertidos en dos
cerros. Y él, en medio de su envidia y de su desesperación, lo que quiso hacer fue separarlos eternamente. Y por esta razón, las aguas del río Minero, que son la sangre de Sarvi, pasan por medio de Fura y Tena. La leyenda también dice que los lamentos de Fura fueron convertidas en las más hermosas mariposas azules que se encuentran por toda la ribera del río. El mariposario se crea hace 8 años. Hace 8 años fue iniciado por 2 socios. La intención de ellos es darle trabajo a la comunidad y trabajar con otras veredas. La mariposa de la zona es la Morphocipris, acá la llamamos la fina. Pues es la mariposa más importante, es la más pedida, pero no hemos podido sacarla en grandes cantidades porque es la más delicada que tenemos. Se cría en poquitas cantidades y es la de más valor. Nosotros en las horas de la tarde, después de las 2 de la tarde, recogemos los huevos, los llevamos al laboratorio. En el laboratorio, al otro día ya, pues después de 10 días de haber recogido estos huevos, nacen las larvas. Todos los días van a nacer larvas, todos los días recogemos huevos. Entonces, cuando nacen las larvas, las vamos a llevar afuera a la planta que ellas comen, que cada especie tiene su planta hospedera. De ahí se dejan, hay unas que duran de 20 días a 1 mes, otras que duran de 45 días a 2 meses y otras duran hasta 3 meses. Después de que lleguen a L5, las dentramos las larvas o dentramos las pupas. Ya las pupas duran, depende también la especie, duran de 10 días hasta 20 días puede durar una pupa para nacer la mariposa. Después de que nace la mariposa, liberamos un porcentaje al medio ambiente, escogemos las más bonitas para traerlas al mariposario y el resto las disecamos. La idea es de que el mariposario se convierta en un tiempo futuro un sitio turístico. Y vamos a seguir convirtiendo en una de las regiones más bonitas de Colombia. Hay mucho por hacer, hay mucho por incrementar, mucho por crecer. El llamado al Estado, a la prensa, a toda la sociedad colombiana para que nos ayuden en este propósito importante que tenemos de hacer de esta región de Colombia una de las regiones más prósperas, más bonitas, más amañadoras, más agradables para el país y para el mundo. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI.